Comentario de Segunda de Crónicas capítulo 22. Arrepentimiento que trae restauración y vida. Versículo 1. Ococías. Esta sección versículo 1 al 9 es paralela con Segunda de Reyes 8, 25 al 29. Al campamento. Los pocos detalles que se presentan no aclaran la situación. Es evidente que los príncipes de la familia real estaban en algún campamento alejado de la capital cuando fueron atacados por una banda de merodeadores árabes que los capturaron y mataron. Versículo 2. 42. En Segunda de Reyes 8, 26 en vez de esta cifra se da 22. Ococías no podría haber tenido 42 años cuando subió al trono, porque su padre murió a los 40 años, Segunda de Crónicas 21, 5, 20. Esto se ha explicado de dos maneras. Una de ellas supone un error de transcripción, 40 en lugar de 20. La otra es que la frase hebrea, un hijo de 42 años, no se refiere a la edad de Ococías cuando subió al trono sino al número de años desde la fundación de la dinastía de Omri, puesto que Ococías era hijo de esa dinastía a través de Atalía, hija de Acab, hijo de Omri. Es evidente que Ococías estuvo bajo la tutela de esa casa real por lo que se dice en los versículos 3 al 5. Y por Segunda de Reyes 8, 27, donde se lo llama yerno de la casa de Acab. No sería sorprendente hallar una referencia fragmentaria a una era que se computa a partir de Omri, puesto que Omri fue un gobernante tan importante, que otras naciones mucho tiempo después de él continuaron llamando país de Omri al país de Israel, e hijos de Omri a los reyes de Israel, ver comentario de Segunda de Reyes 8, 26. Desde el comienzo del reinado de Omri hasta que Ococías subió al trono pasaron unos 42 años. Hija de Omri. En realidad nieta de Omri, pues Atalía era hija de Acab, capítulo 21, 6 del que era hijo de Omri. Se menciona a Omri en lugar de Acab porque Omri fue el fundador de ese linaje. En cuanto al uso de hijo en lugar de nieto, ver comentario de Primera de Crónicas 2, 7. Versículo 3. Los caminos de la casa de Acab. Compárese con Segunda de Crónicas 21, 6, 13, Miqueas 6, 16. Le aconsejaba. Esto no se encuentra en Reyes. Atalía era una mujer enérgica, muy parecida a su madre Jezabel, y naturalmente haría todo lo posible para introducir el culto de Baal en el reino del sur, ver comentario de Segunda de Reyes 11, 18. Versículo 4. Ellos le aconsejaron. Esto parece referirse a su madre Atalía, versículo 3, y a Joram hermano de ella, versículo 5, 6. Para su perdición. El prestar oídos a los malos consejeros fue la ruina moral de Ococías, lo que finalmente le acarreó la muerte. Versículo 5. Fue a la guerra con Joram. Así como Josafat había ido con Acab, padre de Joram, capítulo 18, así también Ococías fue íntimo de Joram y se le unió en su expedición contra los sirios. Ningún bien puede esperarse del compañerismo con los impíos. Versículo 6. Azael. Ver comentario de Segunda de Reyes 8, 28. Descendió Ococías. Si bien el texto hebreo masorético dice Azarías, 15 manuscritos hebreos, la Septuaginta y en siríaco dicen Ococías. El pasaje paralelo, Segunda de Reyes 8, 29, que es prácticamente idéntico con Crónicas, también dice Ococías. Versículo 7. De Dios. Esta afirmación no se encuentra en Reyes. Crónicas explica la forma en que se cumplieron los designios de la divina providencia en la muerte de Ococías. La muerte prematura del rey se interpretó como un castigo por su idolatría. La visita de Ococías a Joram de Israel se produjo en el preciso momento de la revolución de Jehú, cuando encontraron su fin Joram, Jezabel y Ococías. Hijo de Nimsi. Es decir, nieto de Nimsi. Jehú era hijo de Josafat, el cual era hijo de Nimsi. Segunda de Reyes 9, 2. En cuanto al uso de hijo en lugar de nieto, ver comentario de Primera de Crónicas 2, 7. Ungido para que exterminara. Jehú fue nombrado como ejecutor del castigo civil de la casa de Acab, Primera de Reyes 19, 16, Segunda de Reyes 9,1 al 10. Versículo 8. Juicio. Jehú cumplía una orden divina, Segunda de Reyes 9, 7 al 9. Dios obra en diversas formas para castigar el pecado. Si los malos llevaran a cabo sus hechos impíos impunemente, se volverían muy osados en su iniquidad.
El propósito de los castigos legalmente impuestos es restringir a los transgresores. Dios mismo determinó los castigos legales para los transgresores de las antiguas leyes de Israel. Los gobiernos de las naciones que hoy día imponen castigos lo hacen con autorización del cielo, pues cualquiera que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Romanos 13, 2, ver Romanos 13, 1, 3 al 7. Debido a las limitaciones del gobierno civil, a veces Dios obra por otros medios para castigar el pecado. En ocasiones las consecuencias naturales de los malos actos son en sí mismas un castigo suficiente, y no se necesita nada más. En otros casos, Dios retira en cierta medida su mano que refrena a los instrumentos del mal, de modo que surge una serie de circunstancias que castigan el pecado con el pecado, ver Patriarcas y Profetas página. También interviene directamente como en el caso de Uza, segunda de Samuel 6, 7 y de Ananías y Safira, Hechos 5, 1 al 11, o encarga a ciertos individuos para que castiguen el mal, como en el caso de Jehú. El hecho de que la misión dada a Jehú de castigar los perversos crímenes de Acab y de su casa fuera de origen divino, no significa que el cielo sancionara todos los detalles del procedimiento mediante el cual Jehú realizó la orden. Así también cuando Dios permite que el pecado castigue el pecado, no se debe llegar a la conclusión de que él impulse las maldades que siguen. Patriarcas y Profetas página 799. Ver también Patriarcas y Profetas página 333 al 336. Hijos de los hermanos de Ococías. Ver comentario de Segunda de Reyes 10, 13, 14. Si eran los hijos de los hermanos carnales del rey, tienen que haber sido muy pequeños y custodiados por esos príncipes de Judá. Pero es probable que el término hermanos se aplique aquí en un sentido amplio que incluya a parientes tales como primos y sobrinos del rey. De este grupo murieron 42 personas. Versículo 9. Buscando a Ococías. Ococías fue herido por sus perseguidores en la subida de Gur, cerca de Ibleam, Segunda de Reyes 9:27, mientras evidentemente huía a Jerusalén hacia el sur. Cambió su rumbo pues lo prendieron cuando se había escondido, y lo llevaron a Jehú. En cuanto a la posible ruta de su fuga, ver comentario de Segunda de Reyes 9:27. Le dieron sepultura. Fue sepultado con sus padres en un sepulcro en la ciudad de David, Segunda de Reyes 9:28. Pareciera pues que Ococías fue sepultado en los sepulcros de los reyes, a diferencia de Joram, su padre, a quien se le negó ese honor postrero, Segunda de Crónicas 21:20. Para poder retener. Entre los descendientes de Ococías no hubo quien pudiera gobernar en el reino. Cuando murió, tenía solo unos 23 años de edad, ver Segunda de Reyes 8:26, de modo que no podría haber tenido hijos de edad suficiente como para que ocuparan el trono. Esta observación forma la introducción del relato de la forma en que Atalía usurpó la corona. Versículo 10. Atalía viendo. Los versículos 10 al 12 describen la forma en que Atalía tomó el gobierno. El registro paralelo se halla en Segunda de Reyes 11,1 al 3, ver los comentarios de ese pasaje. Exterminó. Hebreo Dabar literalmente habló que algunos han interpretado como tramó contra, o pronunció sentencia. Más probablemente al igual que en una cantidad de manuscritos hebreos, la Septuaginta en siriaco, los Tárgumes y Segunda de Reyes 11:1, debiéramos leer Rabat, destruyó. Versículo 11. Hija del rey. Es decir, del rey Joram, Segunda de Reyes 11:2. Mujer del sacerdote Joiada. Esta información no está en Reyes. El hecho de que Josabet fuera la esposa de Joiada el sacerdote ayuda a explicar su lealtad a la simiente de David y también muestra cómo pudo ocultar al principito durante tanto tiempo. Comentario de Segunda de Crónicas capítulo 22.